La amistad es uno de los grandes placeres de la vida y uno de los más sanos. Estudios recientes han demostrado que la ausencia de amigos es tan mala para la salud como fumar 15 cigarrillos al día. ¿Lo escucharon bien? O también ser adicto al alcohol. Incluso se ha llegado a la conclusión de que los individuos con un amplio círculo de amigos, el riesgo de fallecer se reduce hasta en un 22%. Difícil de creer. ¡Comenzamos! Oh, ¿hasta dónde llegan los apasionados de la adrenalina? Además, una travesía difícil de creer. El viaje del Kon-Tiki. Finalmente, la historia de las guerras serviles en la antigua Roma. Todo será difícil de creer. Difícil de creer. Cuando pensamos en adrenalina, a muchos se nos viene a la mente sujetos ávidos de emociones fuertes. Y es que esta sustancia está ligada a la búsqueda de situaciones excitantes, de alto riesgo y difíciles de creer. La adrenalina o epinefrina es una hormona secretada por las glándulas suprarrenales que se dispara ante un peligro para que una persona pueda enfrentarlo y así intentar salvar su vida. Su poder es tal que es capaz de modificar la conducta y cambiar drásticamente las capacidades físicas humanas, dotando al organismo de gran fuerza y resistencia, a veces en un nivel descomunal, tal y como le sucedió a Sinjin Eberle. Tras ser aplastado por una roca de 500 kilos de peso, él pudo liberarse de esta con sus manos y piernas. También está el caso de una mujer japonesa de 71 años de edad que persiguió y atrapó a un ladrón. Así como Angela Cavallo, que levantó un auto de 1.500 kilos cuando vio cómo el vehículo había aplastado a su hijo. Estos casos dejan en claro que los humanos somos más fuertes de lo que pensamos frente a circunstancias extremas. Por ejemplo, dos científicos de Chicago analizaron los músculos del antebrazo de sujetos sometidos a una enorme presión emocional y descubrieron que el poder flexor podía incrementarse hasta un 31% con ciertos estimulantes como adrenalina y anfetaminas. Cuando la epinefrina actúa sobre el sistema central nervioso, lo pone en un estado máximo de alerta. Entonces se da mayor demanda de oxígeno y las pupilas se dilatan para tener mejor visión en la oscuridad. A la par, la digestión se detiene temporalmente y se incrementa el ritmo cardíaco con el apoyo de algunos órganos. Todo esto para lidiar con la amenaza. De ahí que la persona se torne pálida, pues su sangre se centra en sitios estratégicos del organismo y utiliza las reservas de glucógeno como combustible para moverse con más vigor y mayor velocidad. Los apasionados a los juegos mecánicos saben a la perfección cómo potenciar la adrenalina al máximo, pues esos fueron diseñados para provocar pánico, sobre todo los de excesiva velocidad. La montaña rusa más alta y más rápida del mundo, King-Da-Ka, en los Estados Unidos, es un claro ejemplo. Su tren es lanzado por un mecanismo hidráulico a 206 kilómetros por hora en tan solo 3.5 segundos. A ello se suma el vértigo que produce sus 139 metros de altura, junto a su caída libre, sus drásticas subidas y bajadas y los giros que la hacen irresistible. Para otros, la velocidad de conducción es sumamente atractiva, a pesar del alto riesgo que esto implica, ya que la visibilidad y el tiempo de reacción se reducen para poder frenar y evitar un accidente. Aún así, no falta quien maneje de manera veloz para experimentar una sensación de libertad y de poder, como si el coche fuera un instrumento que permite anular a los demás y dominar el camino. Otros amantes de la adrenalina gustan sentirla en el cine de terror, por los estímulos intensos y la tensión sostenida a lo largo de la trama. Aquí, el sensacionalismo explota las motivaciones humanas malignas o lo sobrenatural para crear un ambiente de miedo e incertidumbre.
Aunque la reacción natural frente al temor es huir, escapar, defenderse, ante un film terrorífico es muy distinto. El espectador se paraliza por la angustia sufrida, esperando a que pase la amenaza. Pero, mientras tanto, el cuerpo siente los síntomas asociados a la adrenalina y habrá quien entre en una crisis de pánico, sobre todo si es muy sensitiva la persona. Por si fuera poco, hay estudios científicos que sugieren que estas cintas ayudan a bajar de peso. Sí, la Universidad Inglesa de Westminster asegura que al ver este tipo de películas se quema casi la misma cantidad de calorías que en una caminata de 30 minutos. Y también se dice que el film más efectivo para ello es El Resplandor, con 184 calorías quemadas. Claro, siempre y cuando se eviten las golosinas. Entonces, ya lo saben, podemos bajar de peso en la caminadora viendo El Resplandor y quemamos el doble. Claro, este dato siempre y cuando uno no abuse de las golosinas, de su consumo. No siempre las descargas de adrenalina son el recurso ideal para sentirnos bien, aunque muchas veces se busca liberarla porque con ella también se eleva la producción de endorfinas, sustancias que producen bienestar. Se pueden conseguir las mismas sensaciones con otras actividades como reírse, bailar, oír la música favorita o de la forma más sana como hacer deporte. Los deportes extremos son potenciadores de la adrenalina por excelencia. Llevan implícito el peligro en todo momento, poniendo al filo de la muerte a quienes los practican. Sus atletas no compiten solo contra otros, sino que también deben dominar el entorno de alto riesgo. De ahí que muchos queden extasiados y busquen vivir desenfrenadamente el placer de la adrenalina. Cuando ésta se libera, la razón se nubla y se da rienda suelta a los impulsos y a la libertad de acción. Pero cada vez que la sustancia invade al cuerpo, sus efectos se van sintiendo con menor intensidad. Y entonces no es raro que se busque desesperadamente volver a lograr el éxtasis inicial, tal y como le sucede a los adictos a las drogas. Es cuando se cae en una búsqueda irrefrenable del peligro. Esto mediante experiencias temerarias. Y aquí hay un riesgo más. Las dosis elevadas de epinefrina afectan a todo el sistema cardiovascular por el sobreesfuerzo de bombear sangre. Entonces, los adictos a la adrenalina son más proclives a sufrir accidentes cardiovasculares. También, el sistema nervioso se ve lastimado, ya que no está preparado para aguantar situaciones de estrés a cada rato. La tensión continua genera falta de concentración, desánimo, agotamiento e insomnio. Además, el sistema inmunológico se resiente y hay más probabilidad de caer enfermo. Es claro que a la adrenalina hay que tenerle respeto. A sus 27 años de edad y estando en la cúspide de su carrera en la música tropical, el argentino Rodrigo Bueno murió. Esto después de ofrecer un concierto. La causa de su trágico deceso fue por exceso de adrenalina en su organismo. Las investigaciones de la policía determinaron que el cuerpo del músico no pudo aguantar el ritmo vertiginoso al estar arriba del escenario. Luego del espectáculo, el artista no eliminó la sustancia mediante la orina. Y al manejar su auto bajo un estado de alta excitación, la muerte se hizo presente. Difícil de creer. Pregunto, ¿se imaginan atravesar el océano sobre una balsa construida apenas con madera y usando técnicas de hace 500 años? Bueno, pues esto es lo que hizo el explorador noruego Thor Heyerdahl en 1947 y podemos ver cómo recorrió el océano Pacífico a bordo del Kon-Tiki. De hecho, en el mapa podemos apreciar que salió de Perú e hizo todo un recorrido que está marcado en oscuro
y llegó hasta Tahití aproximadamente. El Kon-Tiki, una embarcación fabricada al estilo de los antiguos incas peruanos. ¿Cuál era el objetivo? Probar que las islas de la Polinesia habían sido habitadas primero por pobladores de Sudamérica que se trasladaron hacia allá en embarcaciones similares al Kon-Tiki. Sin embargo, comprobarlo fue mucho más complicado de lo que pensaban. Descubramos este viaje maravilloso, lleno de peligros, de aventura y sucesos difíciles de creer. A mediados del siglo XX, uno de los mayores misterios de la antropología era el origen de los pobladores de la Polinesia, las islas que se encuentran a mitad del Océano Pacífico, en medio de prácticamente la nada. Algunos investigadores creían que habían llegado desde Asia, otros de Australia, algunos más que eran descendientes de marineros chinos que se habían perdido en el mar. Pero, en realidad, todas eran teorías sin pruebas contundentes. El explorador y escritor noruego Thor Heyerdahl tenía otra hipótesis. Al observar las enormes esculturas de la isla de Pascua, pensó que eran muy parecidas a las esculturas realizadas por los antiguos incas peruanos. Lo increíble es que esta isla se encuentra a 3.500 kilómetros de distancia de Sudamérica. Entonces, ¿cómo pudieron haber llegado allí los incas, si es que ellos fueron los habitantes originales de la isla? Entonces, esto generó la idea del Kon-Tiki. Se sabía que los incas navegaban lagos, como el Titicaca, pero no eran reconocidos como navegantes del océano. Aún así, Heyerdahl decidió probar su teoría de una forma única. ¿Cómo? Construyendo una embarcación con técnicas, materiales e instrumentos incas y lanzarse al Pacífico, demostrando así que sí pudieron llegar a las islas en medio del océano. Con apoyo del gobierno de Perú, Thor Heyerdahl construyó una embarcación de madera de balsa de 15 metros de largo, capaz de sostener a una tripulación de 6 personas y un perico. Sí, la mascota del viaje. La balsa fue llamada Kon-Tiki, que es un antiguo nombre del dios del sol inca. En la expedición se trató de llevar al mínimo equipo moderno posible. En realidad, se transportó material para grabar el viaje y algunas herramientas que podrían ayudar a la tripulación si había algún contratiempo. Al final, el Kon-Tiki abandonó las costas del Perú el 28 de abril de 1947. Estuvieron a merced del Pacífico, en medio de tormentas y sufriendo el embate de las aguas de uno de los océanos más peligrosos de la Tierra hasta que se detuvieron en el atolón Puka Puka. Esto el 30 de julio, 97 días después de su salida. Aquí, el grupo tuvo contacto de lejos con los habitantes de las islas, pero no pudieron llegar a puerto debido a las condiciones del clima. Partieron de nuevo, pero el 7 de agosto, 101 días después del inicio del viaje, todo terminó de manera abrupta cuando el Kon-Tiki encalló en un arrecife cerca de un islote deshabitado. Después de varios días sin contacto humano y casi al borde de la muerte, la tripulación fue rescatada por los pobladores de una isla cercana. Ellos los descubrieron en un viaje de pesca. Ahí terminó el viaje del Kon-Tiki, pero su fama apenas comenzaba. El material grabado por Thor Heyerdahl fue convertido en un documental que ganó el premio Oscar, y eso inspiró a más marineros a realizar sus propias versiones del viaje, incluyendo, por ejemplo, el viaje del norteamericano William Wallace, que en solitario, a bordo de una balsa, llegó desde Perú hasta la isla de Samoa, a 8.000 kilómetros de distancia. En 1973, el español Vital Ansar dirigió una expedición conocida como Las Balsas. Fue notable porque Ansar y 2 compañeros más la hicieron sobre balsas pequeñas que iban cambiando a lo largo de la expedición. Es decir, cuando llegaban a algún puerto, obtenían una nueva lancha.
La expedición de las balsas es la que ha recorrido una mayor distancia usando este medio de transporte en toda la historia. Finalmente, el 28 de abril del año 2006, 59 años después del inicio del viaje del Kon-Tiki, una nueva expedición noruega le rindió homenaje al tratar de reproducir su recorrido. En esta ocasión, la balsa utilizada para atravesar el Pacífico fue llamada Tangaroa. Repito, Tangaroa. Esto en honor al dios del mar de los maoríes, habitantes de la Polinesia. Entre los tripulantes del Tangaroa estaba Olaf, el nieto de Thor Heyerdahl, que a diferencia de su abuelo, sí logró completar el viaje mítico a través del Pacífico. Hoy, la mayoría de los investigadores piensan que la teoría de Heyerdahl acerca de los primeros pobladores de la isla del Pacífico estaba equivocada. Y sin embargo, muchos piensan que sí era posible atravesar el océano con la tecnología limitada de aquella época. Pero el viaje del Kon-Tiki sirvió para algo más. Inspiró. Sí, fue inspiración de toda una generación de navegantes a probar sus límites y demostrar de nuevo que no hay imposibles cuando se pone todo el empeño en ello. El Kon-Tiki es difícil de creer. Muchos dirían que la grandeza de la antigua Roma se debía en gran parte a sus esclavos, hombres, mujeres y niños que eran forzados a realizar las labores más pesadas, desde cultivar los campos hasta trabajar en las minas o ejercer la prostitución. El trato que recibían estos esclavos podía ser brutal y por lo tanto sus vidas solían ser cortas, muy cortas. Muchos hombres intentaron rebelarse ante toda esta injusticia y más de una vez. El Imperio Romano se fue a la guerra en contra de sus propios esclavos. Entonces, conozcamos más sobre las llamadas guerras serviles. Difíciles de creer. La primera guerra servil comenzó en el año 135 a.C., cuando los esclavos de Sicilia se levantaron contra sus amos después de casi 80 años de dominio romano. Sicilia tenía un gran número de cautivos y debido a la sobrepoblación, estos no eran bien alimentados. Así que un prisionero sirio de nombre Euno, que afirmaba ser un profeta, y Cleón, un esclavo de Cilicia con gran talento militar, se levantaron en armas contra sus amos. La rebelión llegó a contar con 200,000 seguidores entre hombres, mujeres y niños y lograron conquistar la ciudad de Enna, en el centro de la ínsula, hasta que desembarcó un ejército romano de 70,000 hombres que sofocó la sedición de manera rápida. La guerra terminó en el año 132 a.C., después de que Cleón murió en una batalla y Euno fue capturado. La mayoría de los esclavos de la antigua Roma se conseguían al conquistar otros pueblos por medio de guerras, pero también hubo otros métodos. Por ejemplo, cuando un padre no reconocía a su hijo, este era abandonado delante del templo de Pietas, donde estaba la columna lactaria, para que alguien los adoptara. Esto casi nunca ocurría, sino que los recogían personas que los convertían en eso, en esclavos. Esclavos si eran hombres, prostitutas si eran mujeres. 30 años después de la primera guerra servil, se desató una nueva rebelión, otra vez en Sicilia. Esta vez comenzó después de que se decretó que se liberaría a los esclavos italianos que sirvieran al ejército romano durante el conflicto en contra de los cimbrios. Tras la guerra, se liberaron unos 800 prisioneros, pero el resto que no fue liberado decidió rebelarse bajo el mando de un esclavo llamado Salvius, que después se autonombró Trifón. Esto en referencia a un gobernante del imperio Seleucida. Los esclavos formaron una fuerza considerable que contaba con 20,000 unidades de infantería y 2,000 de caballería, además de varios destacamentos bien armados y entrenados. El cónsul Aquilio
logró aplastar la rebelión solo a costa de una enorme pérdida de vidas humanas. Otro fin que solían tener los esclavos romanos era el de entretener a la gente por medio de espectáculos sangrientos. Espectáculos sangrientos de combates que podían terminar con la muerte. Estos eran conocidos como gladiadores. Y de entre sus filas se levantó el hombre que dirigiría la Tercera Guerra Servil. Su nombre, Espartaco. Esta fue reconocida como la Guerra de los Gladiadores, porque se inició cuando unos 70 gladiadores se escaparon de su dominus o amo. Fueron atacando villas cercanas, reclutando a más prófugos en sus filas. Ante las sorprendentes victorias de las fuerzas de Espartaco, el Imperio Romano reunió un ejército de 8 legiones bajo el mando de Marco Licinio Craso. Al final, los rebeldes fueron vencidos cuando, tras una larga y amarga retirada ante las legiones de Craso y la incomprensión de que las legiones de Pompeyo Magno y Varro Lúculo estaban avanzando para encerrarlos, los ejércitos de Espartaco se lanzaron con toda su fuerza contra las legiones de Craso y fueron aniquilados completamente. Aunque la mayor parte de los esclavos rebeldes murieron en el campo de batalla, las legiones de Craso capturaron a unos 6,000 supervivientes. Todos ellos fueron crucificados a lo largo de la carretera de Roma a Capua. Y en cuanto a Espartaco, a pesar de que todos los historiadores aseguran que murió en la revuelta, su cuerpo jamás fue encontrado. Es complicado determinar el impacto real que tuvo esta, que fue la última de las guerras serviles, pero el hecho es que coincidió con una baja en el uso de esclavos en Roma y la extensión de sus derechos. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.